chiquillos, ¿cómo están? Hello, muy buenas tardes. Bienvenidos, semana 87. Y ya hay 20 personas, 20, llegando a 30 conectados. Gracias por estar acá. ¿Cómo estáis, Marius Tech? Desde España, Iván Valía dice, seguro que estará genial la clase. A ver para cuándo el Anteter en 14.0. Así es. Bueno, esa es una de las respuestas que también se van a estar entregando en el podcast de mañana. ¿De acuerdo? Ya está grabado, así que no se lo vayan a perder. Está Raciel también. Buenas tardes, profes, y a todos los adictos del jailbreak. Se puede hacer jailbreak Anteter en los iPad si es que está. Bueno, en la parte Anteter aún no está conseguida, pero se puede hacer jailbreak, que es lo que importa. Desde si es que el iPad está en iOS 14.5.1 o hacia abajo, se puede. ¿Se sabe algo del Manticore Web en 14.6? Hoy Mateo González, ese equipo se está desinflando el proyecto. Parece que las cosas no andan tan bien como uno quisiera. Está Alex Matos. Recuerden, hashtag si te leo like. 50 personas en un minuto. Vamos, chiquillos, que se puede. Activo acá con el jailbreak. Don Johnny Sousa. Buenas tardes, profe. ¿Crees que Checkbrain podrá salir para el segundo cumpleaños? Bueno, ya estamos en el segundo cumpleaños y estamos ahí a la espera todavía, así que no hay nada. Está Rodo PF. Profe, llegamos a tiempo, así es, aquí estamos. Estamos partiendo en un horario 2 horas después de lo habitual, tema de compromisos familiares, pero aquí ya arrancamos, ya desde la próxima semana continuamos con el horario habitual. Y bueno, hay que estar atento en Facebook, la página de Facebook, ahí estoy subiendo información y ahí coloco los horarios, también rebotan en Twitter y también aparecen acá en YouTube. Entonces, estar atento a las publicaciones, ver los horarios ahí de sus países. Y eso. ¿Qué más tenemos por acá? Santiago Caro, ¿cómo está ahí? Está Omar Alias. La nueva actualización de WhatsApp no deja ver los estatus que no están en tu lista de contactos. Bueno, hay que estar esperando, pero ¿cómo? Sí, yo creo que sí. Está ocupando otro tweak, ¿no? ¿Watusi no te está funcionando? Porque vi de Foatra Heb, el desarrollador de Watusi, que no había problema en estar instalando la última versión de WhatsApp. Profe, ¿podría dar una fecha estimada del nuevo jailbreak para iOS 15? El primer trimestre, enero, febrero, marzo. ¿De acuerdo? Pero porque eso es guiándonos por las experiencias de años anteriores, esa es la fecha en la que sería. ¿Ya? ¿Qué más tenemos por acá? Veamos. Israel Zeus. Buenas, chavales, esperando el profe. Saludos desde España. Larga vida al jailbreak. Así es, mientras exista iOS, va a existir el jailbreak. Ya van 60 personas, 30 likes. Gracias, chiquillos. Está Leonel Pérez desde RD, República Dominicana. Luis K. Buenas tardes, profe. Saludos desde Ecuador. Wow, está Ángel Munguía también en el chat. Junior Medina, saludos también para ti. Está Fernando Castillo, gracias por estar acá enviando tus saludos. Juan Fernando, Tocayo. Está el Pito YouTube también. Desde Chihuahua está Juan Fernando. Ándale, Virtual Gamers. Desde Ecuador, se sabe. Jonathan también está conectado acá desde México, presente en la clase del jailbreak. Como toda la semana, saludos desde México, lindo y querido desde Arica. También saludos para allá. Está Adoni Joseph Olivero desde Honduras. Buena, buena, José Paz. Desde Argentina, desde el otro lado de la cordillera. Alejandro Barrera, te conozco. ¿Cómo está, Yale? ¿Todo bien? Espero que sí. Está Alex Platero. Hola, profe. Saludos, dice, ya ratos no me conectaba. Mucho trabajo, pero siempre fieles, se le admira mucho. Gracias, Alex Platero. Yo en verdad agradezco el apoyo que ha recibido el canal durante todo este año. Ha sido un trabajo arduo, video diario, y por lo menos va a ser así hasta que salga de vacaciones. Vacaciones ya se vienen en diciembre. Así que fecha de lanzamiento de Checkbrain para iOS 15. Uy, ¿por qué preguntan eso? Cuando vayamos al minuto 30 y vamos a estar hablando de aquello. Ya hay jailbreak Anteter en 14.3. Juan Pablo Barberito aún no. ¿Y qué es lo que pasa con ese jailbreak en particular? El Anteter, porque tenemos semi-Anteter desde 14.5.1 hacia abajo. Bueno, fue parte de la conversación que tuvimos en el podcast que se grabó el día de ayer, así que atentos ahí para que lo puedan estar viendo, no se lo vayan a perder. ¿Qué es lo que me dice acá? Deja buscar los comentarios que no me quiero perder ninguno. Ahí estamos. Luis Hernández, recuerden, hashtag si te leo like.
Buenas tardes, profe. Aquí esperando Taurín que se actualice. Estoy en 14.3. Yo también estoy en 14.3 y usando Taurín. ¿Hay jailbreak en el iPad séptima generación? Pregunta Carlos Pangal Villanueva. Depende de la versión de iPad OS que esté tu tablet. Si es que está desde 14.5.1 hacia abajo, si se puede. Raciel dice, denle a like. Así es, chiquillos. Con un like ustedes muestran que esto les está gustando. Así que gracias a todos los que están conectados acá. Son más de 60 personas. Unlock Joker también. Saludos desde Bolivia, profe. Un abrazo grande también hasta la altura. Tú sabes que acá, Arica al nivel del mar. Allá arriba, Bolivia, que les vaya muy bien. Mateo González dice, sin Manticore, ¿qué haremos los de iOS 14.6? Bueno, estar confiando en las herramientas que hoy día hay jailbreak, o sea, Uncover y Taurin. Manticore, podría ser un video actualizando qué pasó con Manticore, no hay problema. Ricardo Gómez, buenas, profe, ¿para cuándo iOS 15.1 el jailbreak? Uf, Ricardo, ese jailbreak yo creo que va a ser uno de los que va a tomar más tiempo. Espero equivocarme, pero si todo sale bien y de acuerdo a la fecha de los años anteriores en los cuales aparece el jailbreak para las nuevas versiones de iOS, sería el primer trimestre del próximo año, enero, febrero o marzo. Así que si ya estás en 15.1, quédate ahí, por favor, y no te muevas más. Por favor, no te muevas más. ¿Qué es lo que dice acá también Don Virtual Gamer? Profe, subo un tutorial para el iPhone 8 Plus que no lo puedo poner en modo DFU. Yo tengo un 8, o sea, no es un 8 Plus, pero para ponerlo en DFU, hay tutorial acá en mi canal. Y creo que hay que... ¿Cómo era el DFU? Este es un 8. ¿Cómo era el DFU de este? Porque el botón home no funciona. O sea, no es para... No se le ocupa el botón home. Creo que es volumen arriba, es volumen... A ver. Creo que es volumen arriba, abajo y el power dejarlo presionado. No, porque si va a entrar en recovery. Parece que hay que apagar el dispositivo. Hay que partir de eso primero. ¡Hey, David Gaete! Leí tu mensaje. Desde Android no hay problema, David. Del dispositivo. Oye, David, te tengo que dar las gracias públicamente. David Gaete, desde Santiago, Chile, una persona que me ha ayudado, pero a conseguir dispositivos que están fuera de Arica. Arica es un pueblo olvidado al norte de mi país y un lugar desértico. Y desde acá uno transmite y desde acá uno sale al mundo, gracias a Internet. Internet es como el trampolín a llegar a otros lados. Y David ha colaborado, o sea, gracias a David llegó el computador que tengo con Windows, el que ocupo para todos los videos de Windows. Eh, ahí está, y esa máquina me ha servido un montón y David me ayudó a conseguirla, al envío sobre todo, ese es el tema, alguien de confianza. Y David ahora me envió un iPhone que viene viajando desde Argentina, que también hay otra persona allá a la cual estimo mucho, que es Matías Resi, que logramos conseguir el iPhone 1, el primero, y viene hasta con jailbreak ante Terese, viene listo, y lo tiene David y David ya lo envió y ya va a llegar ahora a mis manos. Ando de coleccionista, si tienen dispositivos antiguos me avisan nomás por Twitter, algo podemos estar haciendo. Churra, me quedé con los comentarios atrás, acá sigamos. Recuerden, hashtag si te leo like, está ese triple, dice, profe, subir de versión silos SHSH como la vez pasada. Bueno, se puede ocupar, pero tu dispositivo tiene que tener jailbreak y no tiene que ser un iPhone 12 y tiene que estar en una versión inferior de 14.6 porque creo que el perfil está enviando a 14.7. Bueno, el tutorial está acá en el canal. Ricardo Gómez, saludos desde Honduras también para ti. Watusi se ha actualizado, así es, Fawad Rajeb lo actualizó, Watusi Tools y Watusi. Rodrigo Alejandra Reyes pregunta de CheckRain para iOS 15, probablemente lo mismo de Uncover, el primer trimestre, espero que me equivoque. ¿Y por qué? Porque, bueno, parte de la conversación del podcast que se grabó para mañana fue una de las preguntas, aquella, y, y por ejemplo, el líder de CheckRain, Luca Todesco, puso en su cuenta de Twitter que quería subirse un auto y ponerse a manejar por Europa, absolutamente merecido, vacaciones, tiempo libre, lo tiene que hacer. Desde ahí también él puede trabajar a distancia, pero por ahora no tenemos más novedades. David Arevalo también, saludos para ti. Pregunta también Alejandro, Iván Rodríguez. Buenas tardes, profe. Por fin disfrutando del jailbreak de Fugu 14 en un iPad y iPhone. Saludos. Qué bueno, Iván Rodríguez, que haya seguido el consejo. O sea, estar esperando en la versión más baja de iOS trae siempre sus recompensas. Saludos hasta Panamá también para Hilltoms. Rosa y para 14.6. ¿Cuándo? Bueno, Rosa, estás en la lista de espera.
eres el siguiente en la lista. Si llegó hasta 14.51, el que viene ahora 14.6, seguro que es para 14.6. El tema es qué va a pasar con 14.8. Y 14.81 también fue de los temas del podcast, así que no se vayan a perder esos argumentos también. Mañana sale liberado, y tengo creo que en sorteo 4, son 3 tweets y un programa, no se los vayan a perder. Miren la descripción, quiero que se lo ganen ustedes, que seas tú, que estás ahora en vivo o viendo la repetición, que te ganes por favor aquello. Y confía en algunas personas que o no tienen cuenta de Twitter, o a lo mejor dicen, no, no me lo creo que me lo voy a ganar. Dale, participa. Puedes colocar a lo mejor en Twitter, es primera vez que participo en uno de tus sorteos, y ahí yo retengo un listado, tengo una forma para comprobar, porque algunos me dicen, nunca he ganado, nunca he ganado. De repente yo veo mis registros y se han ganado, entonces, ¿por qué me dicen que nunca han ganado? O sea, vayan a escribir, es la primera vez que yo participo y te puedes llevar una sorpresa con los sorteos que se están realizando ahora en esta semana. Está también don Lucas Boyero, moderador desde Argentina, Anteter 14.3, ojalá Check Rain, todo lindo, por ahora nada. O sea, si se puede implementar para Uncover, yo creo que también se puede implementar para Check Rain, pero bueno, estamos ahí a la espera nada más para ver qué ocurre. Déjame ver que no se me escape ningún comentario. José Luis Correa, soy nuevo, saludos desde Calama. Hey, Calama, tengo grandes amigos en Calama. Hay una iglesia hermana allá. No recuerdo la dirección donde queda la iglesia, pero es la iglesia Bautista Berseba. David Arevalo, saludos desde New York. Don Facundo Guerra, buenas tardes desde Uruguay. Cecilia Cardoso también desde Argentina. Con Almita, dale, Cecilia, gracias por estar acá. Desde RD, don Brandon Mancebo. Omar Arias, saludos, profe. Acá se le aprecia en Argentina y créeme, Omar, desde acá, desde Chile, también se le aprecia a todos. Ya somos más de 80 personas, 50 likes. Gracias, chiquillo. Está Mateo González también enviando una donación. Gracias, Mateo, también por aquello. No, gracias, en verdad, por esas muestras de cariño. Yo, en verdad, los aprecio y te motivan. Y estos comentarios, los likes, que ustedes estén presentes, a mí me impulsa a seguir. Está también don Iván Quirós desde Asunción, Paraguay. Ay, Chile le ganó a Paraguay el otro día. Pero para mí que el gol, bueno, los goles son goles, Iván, ¿cierto? Al final los partidos de fútbol se ganan por goles. Pero el gol que hicieron fue pero de suerte, pero bueno, salió. ¿Qué le vamos a hacer? Hay veces que las cosas pasan así. Se viene su mundial de fútbol ahí en Qatar. Alex Platero, saludos también para ti. Está Diver Javier Arroyo, buen día, profe 1471 para el iPhone 11, saludos. Bueno, yo creo que 1471 está dentro de la lista de espera, así como está 14.6, luego viene 14.7 y 1471, yo creo que está ahí, cocinándose. Así que quedarse ahí nada más, aguantando, no moverte, por favor. Déjame ver que no se me escapen los comentarios. Recuerden, hashtag si te leo like. Ya vamos para las 100 personas. Me dice acá también don Adinail Dos Santos, FUBU 14 en iOS 14.3. ¿Cuánto será liberado? Por ahora no. Por ahora no hay fecha. Y la pregunta es, también fue tema del podcast, no se lo vayan a perder, grabamos con alguien de Nicaragua, ¿de acuerdo? Primera vez en el canal, así que ya van 3 semanas desde que tenemos este jailbreak con nosotros. La pregunta es, ¿qué va a pasar? ¿Va a llegar el FUBU 14 para 14.3 hacia abajo? ¿Va a llegar a otros dispositivos? ¿Va a llegar a versiones superiores de 14.5.1? Ahí no se vayan a perder el podcast de mañana. Estoy en 15.1, me dice Seba Rivero. Envié a cambiar la batería y me obligaron a subir por la garantía. Rayos. Bueno, quédate ahí, Sebas. No te muevas, por favor. ¿Qué es lo que me dice Alejandro? Todo excelente, profe. Ya listos para responder la duda. Gracias, Alejandro, por estar acá. Alejandro Barrera es uno de los suscriptores que estuvo el fin de semana pasado en el podcast de suscriptores. Así que este mes hay otro podcast de suscriptores. Va a haber 2 en este mes. Y claro, porque es uno mensual, el de octubre no lo pudimos hacer porque se venía o sea, tenía que estar Angelo, como salió un jailbreak, tuve que correrlo, pero atentos ahí si ustedes quieren ser parte de ese podcast. Bueno, yo los veo acá, los veo activos y empiezo a pedir las cuentas de Twitter, tengo todo un listado ahí. Cecilia Cardoso, tú sabes que viene después. Está Noé también, Moki, desde Argentina, no, desde México es Moki. El horario que puso en el stream de hoy es para México a las 3 p.m., pero son las 2 p.m. ¿Qué pasó? Tengo que fijarme el horario de México, a lo mejor lo actualizaron. Alex Platero también enviando ahí un GIF de saludo y una donación. Gracias, Alex Platero. Espero que estés disfrutando de tu jailbreak y si no, aguardando con paciencia. ¿Qué es lo que dice Ángel Munguía, profe? Siento que Linus Hens no recibió el apoyo que mereció. No es que este jailbreak fue complicado, fue difícil. Fue difícil que saliera porque Apple cada vez pone las cosas más difíciles. Pero respecto al apoyo, créeme que el agradecimiento está. O sea, no habría Uncover si no fuera por Linus Hens.
no habría Uncover en 14.3 y Taurin si no fuese por el Mother Pwner y el chinito de Pattern. Entonces, muestra de que apoyándose entre varios integrantes de la comunidad es que salen las herramientas. Usualmente los créditos a veces se los lleva, o los aplausos se los lleva Uncover, las herramientas en sí, Alstor. Pero el trabajo que hay detrás, o sea, si no fuera por Linus Hens, nada de esto habría sucedido. ¿Ya? ¿Qué es lo que me dice Miguel Ángel Delgado Rivera? Saludos desde las islas de Puerto Rico, linda tierra por allá, un paraíso Puerto Rico, full jailbreak. Check Rain lo está sepultando poco a poco Apple. Una de las preguntas que, como les decía hoy, el podcast, hay varias cosas de las que ustedes están mencionando, son las que se van a tratar mañana en el podcast. O sea, ya está, tengo que editarlo nada más, así que no te lo vayas a perder, por favor, con los sorteos que están en la descripción. Gánatelo tú, que seas de los que están en vivo o los que ven la repetición. ¿Qué es lo que dice Javier? Amigo, hola, profe, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Saludos desde Argentina, Argentina. Me gustaría volver los martes Twix, te conocí en el canal de Marciano. ¿Es posible? Martes Twix en el canal de Marciano está complicado. Y el motivo es que Víctor quiere que salga un jailbreak en una versión que se está firmando. Y lo entiendo. Él tiene prioridad, compromiso con compañías, muchas noticias, está muy activo en el canal de finanzas. Entonces, un martes tweet decirle, chiquillo, no es que hay jailbreak ni siquiera en iOS 15 y la mayoría de sus suscriptores están en iOS 15. Así que, pero por lo menos si vienes a este canal, hay listas de reproducción, ¿cierto? Hay una que se llama Reviews de Tweaks y aplicaciones y ahí tienes tweaks por montón. Es la lista de reproducción más visitada en el canal. ¿Ya? Carlos Pangán Villanueva me dice, hay jailbreak para el iPad séptima generación, depende de la versión de iPad OS en la que esté. Si es 14.5.1 hacia abajo, tienes jailbreak. Profe, lo saludé arriba, dice Omar Alias, me quedo en 14.3 con Uncover, por supuesto, y guardar los SH, los tutoriales están en la descripción, no hay por qué estar subiendo. Así que paciencia nomás, Omar. ¿Qué me dice Pedro Mengual? Hoy tengo que afeitarme, loco. Pedro Mengual Prado, hola, profe. Pantalla negra en iPad 8 generación no enciende, dice todo, creo que voy a perder el jailbreak en 14.4.1. Bueno, hay que intentar el ponerlo en modo recuperación, sacarlo del modo recuperación, ponerlo en DFU, sacarlo del modo DFU, dejarlo cargando toda una noche, ahí aguanta, ¿de acuerdo? O sea, para estarlo siguiendo esos pasos. También tengo las formas para estarlo sacando de la pantalla negra. Busca los tutoriales nada más, están acá en el canal y si no están de acá, hay otros canales que lo han hecho. O sea, espero que lo puedas liberar. Yo recién tuve un problema con mi Mac, también se quedó en pantalla negra. Y estaba portándose como medio raro y dije, ya, lo voy a reiniciar. Y lo reinicié, ¡pum! Y quedó en pantalla negra. Prendían las teclas, no respondía. Y buscando información, o sea, es Google. Ponerte a ver y reseteando la NVRAM, prendiéndolo y dejando presionadas unas teclas, lo liberó. Así que es buscar información, ¿de acuerdo? O sea, no te vayas a restaurar de una porque, o sea, cuánto tiempo esperando en 14.4.1 y ahora subir, busca cómo sacarlo, ¿de acuerdo? Así que Pedro Mengual, vamos que se puede. Álvaro Guadalupe, saludos hasta Ecuador también. ¿Qué pasa, Marius Tech? Gracias por estar acá, Marius, también. Dice Adoni Joseph Olivero, ¿puede usar iMyPhone? Sí, también se puede, pero lo va a restaurar. Saludos desde Puerto Rico, 14.6, actualizo Rosa Rosa, no te muevas, eres tú el siguiente. Te lo dije hace un rato ahí. David Gaete presente al canal, gracias David, en verdad. Hay que buscar la forma de vernos, David, ahora tú sabes, porque las vacaciones voy a estar en la quinta región, pero quiero irme a Santiago un día, a lo mejor 2 días o 3, ver si arrendamos algo. Queremos ir al Windsor con los niños. Y ahí hay que buscar. Tenemos que hablar, David, tú sabes. Usáis mi iPhone para ponerlo en modo DFU, sí, ¿no? Que el DFU es compresionando botones. Los programas, el software te lo pone solamente en Recovery. Recovery y DFU no es lo mismo. Seba Rivero, estoy en 15.1 porque envié a reparar. Ah, ya lo leí eso recién. ¿Qué es lo que dice Mario usted? Profe, una duda. Un amigo hizo bypass a su iPhone que está en 14.3 en un 6S, pero no tiene check rain activo. Solo usó para hacer el bypass y quiere saber si se puede usar Taurin. Sí, no va a haber problema aunque haya hecho bypass. Mientras esté en 14.3. David dice que va a regalar un sorpresa. Diablo, David, oh. David, oh. Me hace sentir que estoy. La deuda aumenta cada día con David Gaete. Adonis Joseph Olivero, pobre Mengual. Dame la serie del iPhone 7, puede estar ayudando. Percy Snyder. Profe, tengo un iPad Pro con M1, estoy en 14.7.1. ¿Cuándo se podrá hacer? Espera nada más. Espera que ya se viene 14.6, 14.7 y 14.7.1.
Aguarda ahí nomás. David López, profesor, ¿conoces el bug de CarPlay para último jailbreak? No lo he visto. Mi auto no soporta CarPlay. No. Hay radios que se le pueden estar adaptando, pero en realidad en el auto nuestro va sonando siempre Super Simple Songs, cantando Aprende a Hablar, que son música para niños. Música no escucho en realidad. Así que no es algo que el CarPlay necesite. ¿Qué es lo que me dice Ángel Mundial? Profe, siento que Linus Hens... ya te respondí aquello. Saludos hasta Colombia. Dice Watusi Alstom, no me llegan las notificaciones. ¿Hay otra aplicación para descargar Watusi? Bueno, David Javier Arroyo, buen día. Lamentablemente, Watusi funciona perfecto solamente con jailbreak. Cuando lo haces a través de Alstor, va a estar ocurriendo que pierdes tu copia de seguridad de los chats y segundo, las notificaciones son sacrificios que pierdes. Así que es difícil el tema, hay que acostumbrarse a ello, o sea, es el costo de tenerlo sin jailbreak. Ahí cada uno decide cuánto pesan en sí sus copias de seguridad y sus notificaciones. ¿Cómo puedo tener un grabador de llamadas? Pregunta Lorena, con jailbreak. Solo con jailbreak lo puedes obtener. Y hay uno que se llama Audio Recorder. Audio Recorder. Profe, Ángel Munguía, ¿qué te leí, pues, hombre? Saludos hasta Alemania, Alejandro. Dice, profe, llevo llegando tiempo a la clase, así es. Sigo un 14.3 con Taurín esperando el Anteter. Dejen su like, así es. Vamos a ver qué pasa con Taurín. También fueron los temas que se cubrieron en el podcast que se va a publicar en unas horas más. Así que no se lo vayan a perder. Ya vamos más de 90 personas acá conectados. Más de 60 likes. Gracias, chiquillos, por estar acá, por su presencia, por su apoyo. Para mí significa mucho tener que estar acá. Hay veces que en la semana me veo realmente complicado para estar respondiendo a veces los comentarios. Y le agradezco a Marius Tech. Por eso mismo está acá moderando, porque lo veo que está respondiendo los comentarios a la gente, que ayuda a la comunidad. Me acuerdo mucho de que le pasó lo mismo a Víctor en sus inicios. Yo llegué a trabajar con Marciano Tech cuando Víctor tenía 60.000 suscriptores y era muy distinto. Y ya cuando empezó a llegar a los 100.000, 200.000, empezó a hacerse de personas de confianza para que le ayudasen, sobre todo en la parte de los comentarios. Y Marius Tech es uno de los que siempre está respondiendo. Por eso, Mario, eso es el motivo por el cual está moderando. Así que alguien de mi confianza, que sé que ayuda mucho a la gente y tiene muchísimo conocimiento. Así que gracias, Mario, en verdad. ¿Ya? Churra, me están apareciendo muchos mensajes, me estoy atrasando, como que me escriben más de lo que yo puedo responder, pero estoy tratando de que no se me escape ninguno porque el hashtag ahí, si te leo like, ¿dónde me quedé? El grabador de llamadas de Lorena, ya listo, sigamos bajando, Alemania. José Luis Correa, ¿se le puede hacer jailbreak a un iPhone SE de segunda generación? Si está en iOS 14.5.1 hacia abajo, sí se puede. Esta semana publiqué un video, José Luis, donde tú entras a una página web y te muestra el tiro, pum, si puedes hacer el jailbreak o no y con qué herramienta. Así que no te vayas a perder ese video. Dura como 2 minutos 47 segundos, súper breve. Así que cuando la gente pregunta, ¿le puedo hacer el jailbreak a mi dispositivo? Entra a esta página o mira acá el tutorial, porque en el tutorial, en el video van otros consejos también, aparte de mostrar solamente cómo funciona la página web. Me dice Franco Mariani, tengo un iPhone 10 en 15.1, ¿puedo hacer jailbreak? No, pero no actualices más. Lo mejor es siempre, Franco, quedarte en la versión más baja de iOS. Oscar Javier Roblero me dice, saludos, profe, de hasta Costa Rica. Soy fan, gracias. Yo también soy fan de los suscriptores que siempre están ahí apoyando. De verdad, no merezco tanto. Nahuel Díaz, noticias para el lleve de 14.6 iPhone 11. Noticias, no hay noticias, pero de que, o sea, fíjate que de antes de 14.6 está 14.5.1 y 14.5.1 ya tiene jailbreak. Entonces, eres el siguiente en punto 6, no te muevas. Me dice Armando Carduño, buenas tardes también Armando, hasta México. También saludos para Ecuador a Manuel Padilla. ¿Qué es lo que me dice Adoni Joseph Olivero? ¿Clase de qué habrá hoy? Bueno, de una movida que hizo YouTube, que va a aumentar la fiebre del jailbreak y que gracias a las decisiones de YouTube van a venir días feos. Días feos. José Luis Correa, si no estás en 1451, así es, Alejandro, gracias por estar respondiendo a las preguntas ahí en el chat. Carlos Sánchez, le doy mi like, me lea o no, gracias por todo, pero Carlos Sánchez, si acá estamos leyendo, estoy pasando uno a uno los comentarios. Ignacio Capurro, hola, profe, yo actualicé iOS 15, pero ahí me quedo. Me pide actualizar y no le estoy haciendo caso. Tengo un iPhone 7, hace 4 años de uso, nunca le he cambiado nada. Saludos desde Talagante, la región metropolitana. Dale, Ignacio, así que
No te muevas, si estás en iOS 15, ya no actualices más y busca un jailbreak, por favor. Sergio me dice, ¿cuándo cree que habrá jailbreak en 14.7 aproximadamente una fecha? Yo creo que este mes o el próximo, o sea, antes del 2022, de acuerdo a las experiencias de años anteriores, debiésemos tener ya uno ya pronto. Me dice acá, Joel 20%, ¿se puede hacer jailbreak sin computador? Sí, hay tutoriales acá en la descripción para que lo puedas hacer. Son de pago. O sea, es una cosa por otra. ¿De acuerdo? O lo puedes hacer con Alstor, que ocupas una vez al computador y luego instalas Altdemon, que es un tweak que te permite tener ya Alstor sin computador. Así que es tu decisión. Brian Zambrano Mina me dice, saludos, profe, desde Colombia. ¿Será que habrá jailbreak para iOS 15.1 en un iPhone 12? Estoy ansioso. Va a haber jailbreak. Eventualmente todas las versiones de iOS 15 van a tener jailbreak, pero mientras más arriba estén, mientras más estén actualizando sus dispositivos, Brian, más se va a demorar. Así que ya no suban más de 15.1. ¿Qué es lo que dice Pito YouTube? Profe, a veces mi iPhone hace resprint solo y me manda en modo seguro. Cuando voy a la pantalla de inicio, ¿sabes cuál es el tweak que podría hacer? No. Es raro, no le instalé tweaks, simplemente empezó a pasar. Ah, está el jailbreak limpio, sin tweaks. Borra el jailbreak y vuelve a hacerlo o cámbiate de jailbreak. Si estás con Taurin, vuelve o cámbiate a Uncover. Si estás con Uncover, prueba con Taurin. Y lo otro es que si tienes algún tweak instalado, fíjate en el momento en el cual ocurre el resprint. Por ejemplo, cuando entro al Control Center, pum, me manda al Control Center, digo, de inmediato me manda a modo seguro, entonces hay tweaks que están chocando ahí en el centro de control y hay que ver qué ajustes tú tienes ahí para que los estés quitando. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice el Chessmaster? Profe, ¿cuándo habrá check-rain para iOS 15? Uf, esperemos que lo antes posible. Fue una de las preguntas del podcast, fue el tema del podcast, así que no se lo vayan a perder. ¿Se puede hacer jailbreak sin PC? Ya te respondí yo el 20%. Proyecto Oso Negro. Entonces, si puedo hacer jailbreak con iPhone 7 si subo 15.02. No, 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 no. El iPhone 7 tiene jailbreak en todo iOS 14, incluyendo 14.8.1 y es con check-rain y el tutorial está en la descripción y le queda funcionando el Touch ID, todo normal. Yamiel González, hola profe, ¿algún tweak para modo cinemático en iPhone 13? No, no hay tweak para aquello. Hay aplicaciones que pueden emular eso, pero no, nunca te va a quedar igual. Hay temas de las cámaras, la tecnología que ocupa, así que no es tan sencillo. Profe me dice, Craconic. Profe, una pregunta desde España, Ancover para 12.5. Sí, sí está. Sí está, así que saludos también para ti. Craco, los tutoriales están en la descripción. Check-rain para iOS 15, me dice José Alejandro Pimentel Aquino, saludos hasta RD para José. No, José, todavía no hay nada. Para iOS 15 nada, pero en la versión que esté ya no actualicen más, por favor. ¿Y por qué todavía no hay check-rain para iOS 15? Podcast de mañana, hay más detalles ahí. Si viene un video en la semana hablando sobre aquello, hay otras cosas que han ocurrido después del video de las noticias que son las que se trataron en el podcast, así que no se lo vayan a perder. Diego Espinosa, también saludos desde Monterrey. También saludos para ti, Diego, que estés muy bien. ¿Qué es lo que dice Ignacio Capurro? Profe, tengo mi iPad Air 2017 en 14.7.1. ¿Se le podrá instalar jailbreak? Sí. Va a salir. No te muevas más, por favor. No te muevas de esa versión de iOS. Me dice Mario Tech, profe, el iPad 7 es compatible con check-rain. Lo sé porque mi mamá está en 14.8.1 y tiene check-rain. Ah, entonces, si tienen un iPad séptima generación, vayan con check. Lo que pasa es que, Mario, que no me sé los procesadores de los iPad. Hay tanto iPad, Apple hizo un enredo con el tema de los nombres que ya está difícil. No me lo sé de memoria. Lo de los iPhones sí los conozco, que aparte que es el dispositivo el que más tienen los suscriptores. ¿Ya? Saludos también hasta El Salvador para el doctor Josué. Ahí está Alejandro Varela respondiendo a Chessmaster. Gracias, Alejandro. Pedro Mengual me dice, lo último es dejar gastar la batería. Ah, claro, cuando está con pantalla negra. Así es. Me dice Ricardo Zamora Vargas, profe, recién me conecté. Vi un video que tenía modo oscuro en Facebook. Es un tweak porque me compré el Illuminator, pero no lo hace. No, pero si Facebook ya lo hace de manera nativa. Ya hay un tweak que se llama Facebook Dark Mode, que es de Fox 4 Mobile, que es gratuito ya. Me gusta ese porque lo deja mucho más oscuro. O sea, apaga los píxeles, realmente OLED. Y ahí hay que estarlo viendo, pero ya dentro de los ajustes de Facebook, de Messenger, Instagram, WhatsApp, ya traen el modo oscuro por defecto. ¿Cuánto falta para check-rain para 15.1? Dice Jorge Reisis. Debiese ser este año. Esperemos que check-rain sea antes que Uncover, si no, queda seguir esperando y ya no actualizar más. Ni con iRecovery, dice Pedro Mengual, que le funciona. Wow. Espero que lo pueda sacar. Si no, a 15.1 y esperar un buen tiempo. Ricardo Ullauri también presente. Gracias por estar acá, Richie.
Manuela Bendaño, saludos a todos. Hasta aquí iOS hay jailbreak actualmente. Manuela Bendaño, hasta iOS 14.5.1. De ahí para abajo lo hay. ¡Ey, minuto 30! Nos vamos. Disculpen si no alcancé a leer su comentario. Algunas personas que no me maten, por favor, si los voy a estar leyendo. Ahora, atentos porque anda Lucas ahí y Mario Tech moderando. Compórtense con el chat. No voy a leer sus comentarios, lo voy a estar desactivando. Andrix, alcancé a ver tus saludos. Saludos también para Andrix. Buena, Andrix. Ya, voy a F por mí. Nada, tranquilo, Seba Rain, ya voy a responder. ¿Ya? Así que nos vamos ahora con las preguntas. No, perdón, ya tuvimos media hora de preguntas y respuestas. Ahora nos vamos con la clase de hoy. ¿Por qué YouTube va a aumentar la fiebre del jailbreak? O sea, ¿cómo YouTube contribuye a todo esto? Primero que todo, YouTube no está en contra del jailbreak. El jailbreak no es ilegal. Si el jailbreak fuese ilegal, ya este canal no existiría, ¿no? La temática del canal, algunos piensan de que es contraria a lo que es el mundo legal y por lo general es un argumento que siempre sacan las personas. Ellos vienen y dicen, ay, no te gusta hablar de los tweets que son pirateados, pero el jailbreak es ilegal. Falso, el jailbreak no es ilegal. ¿De acuerdo? Así que, entonces, si no es ilegal, ¿cómo YouTube va a aumentar la fiebre? Si se dan cuenta, hay muchas personas que están preguntando por tener el jailbreak en iOS 14.6, 14.7.7.1, algunos en .8 y también en iOS 15. Entonces, ¿cómo es que va a aumentar esta fiebre del jailbreak? Lo que pasa es que YouTube tomó una decisión que durante esta semana se estuvo hablando de ella, decisión que algunos dirán, sí, pero traerá cosas buenas y cosas malas, pero nosotros en nuestra comunidad trae cosas que no son tan buenas. ¿Qué es lo que hizo YouTube? No sé si ustedes se dieron cuenta y le apareció por ahí la noticia o leyeron, averiguaron un poco sobre esto, pero ahora en un tiempo más YouTube va a estar quitando el contador de los dislikes, de los no me gusta. Está el botón de me gusta, el no me gusta, cuando pinche el me gusta va a haber un número, ¿no? ¿Cuántas personas presionaron el me gusta? Y también va a estar el botón del dislike, pero cuando lo presiones no va a estar el contador de números del dislike. Y YouTube dice que es simplemente para que esa información va a estar disponible para el creador de contenido. A mí me pasa, yo entro al YouTube Studio, que es como el perfil privado que tiene cada uno, donde sube sus canales, donde sube los videos, donde administra todo. Y yo puedo ver ahí los dislikes y los likes. Y de hecho estoy viendo los videos como hace 3 semanas y tienen un muy buen porcentaje de likes. Gracias, en verdad. O sea, yo voy viendo los videos, voy diciendo, ya, voy bien, tengo que hacer más sobre esto, menos sobre esto otro. Entonces, eso muestra que al final los likes y los dislikes van orientados hacia el creador de contenido, que es lo que está pensando ahora YouTube. Son ellos los que tienen que estar decidiendo, o sea, son ellos los que le van a mostrar la información solamente al youtuber y no a otras personas. Y el youtuber ve qué hace o qué no hace con los likes. Hay una parte de las estadísticas y el analytics de YouTube también donde uno va viendo cómo va avanzando el contenido, qué es lo que más se quedan viendo. De hecho, me muestra la cantidad de personas que están suscritas versus las que no están suscritas. Y el canal creo que va en 60-40. El 60% está suscrito y el 40% no está suscrito. Entonces, y bueno, el número de suscripciones es como un número que no afecta en nada. Como que el número de suscriptores es como para simplemente un dato, una información para el creador de contenido, para el youtuber, porque no hay recompensa ni dinero cuando uno llega a una cierta cantidad de suscriptores. Claro, estará el botón de plata que YouTube te pregunta, ¿quieres el dinero o quieres el botón de plata? Y todos piden el botón de plata. O sea, si a mí me da a elegir, también voy a pedir el botón de plata. No creo que vaya a aprobar, porque no con llegar a 100.000 te lo dan automático, sino que llega a 100.000 y ellos viene una revisión del canal. Y si bien no hay problemas con los videos en el canal, YouTube, el tema del jailbreak, si bien no es ilegal, no es algo que quiere fomentar. Entonces no va a haber botón de plata, los venden en eBay y en AliExpress. Por último, me mando a hacer uno en AliExpress, si es que YouTube no me lo da. Pero el tema de los dislikes, dice, pero ¿cuál es el problema de los dislikes, de los no me gusta? ¿Cómo esto afecta al mundo del jailbreak? Y son canales que compran visitas. Comprar visitas, comprar suscriptores, comprar comentarios, comprar likes, es sencillo. No es difícil y no es caro. Tampoco es una cuestión que cuesta $1 ni $10, mucho más.
pero comparado a las ganancias que a ti te dan las visitas y cómo eso vas a ingresar dentro del algoritmo y vas a ser más difundido ante otras personas, vale la pena tener que estar comprando suscriptores o comprar visitas, comprar likes, comprar comentarios. Y resulta que hay videos que son de jailbreak que son falsos, que te hacen instalar Cydia después de abrir no sé cuántos enlaces con un montón de anuncios. De hecho, yo hice un tutorial como el anti-tutorial. Ustedes se dan cuenta que yo siempre cuando coloco tutorial coloco un emoji de un ticket verde, tutorial y el emoji del ticket verde. Pero al tutorial yo le puse jailbreak desde Safari y toda la cuestión y le puse una cruz roja. Y de hecho, en el minuto 1, o sea, antes de los primeros 20 segundos, yo ya decía que el tutorial era falso. Decía, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Aquí el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Bienvenidos al tutorial falso, el cual no recomiendo hacer. Entonces, era como que los que entendieron la temática del video, ahí está. Era el anti-tutorial. Y en ese anti-tutorial mostraba cómo páginas de Uncover, sin computador, prometían instalar el jailbreak y una aplicación de Uncover, pero ultra trucha, falsa, que uno la ve y dice, esa cuestión es mentira. Entonces, ¿cuál es el problema? Que hay gente que no sabe hacer el jailbreak y quiere hacerlo, a lo mejor como algunos de los que están acá, en vivo o viendo la repetición. ¿Y cuál va a ser el drama que va a ocurrir con esos casos? Que van a ir a YouTube y van a escribir cómo hacer el jailbreak y les va a aparecer un jailbreak de Checkra1n en 15.1 como la miniatura, ¿cierto? De este video. Uncover en iOS 15. Y como compran visitas, van a hacer hartas visitas y la gente que sabe del jailbreak va y le da dislike. Pero ahora van a apretar el botón del dislike y no va a aparecer la cantidad de dislikes. Los me gusta y los no me gusta es una forma que a veces uno entra a ver un video para ver si algo es real, que te muestre si es cierto o no. Bueno, este canal siempre tiene una cierta cantidad de los no me gusta. Y repito, no hay dinero por los me gusta, los no me gusta, simplemente al final tienen el mismo resultado delante de YouTube, porque YouTube lo que quiere es que estés dentro de la plataforma y hay interacciones. Entonces, mientras hay interacciones positivas o negativas, lo recomiendo a otras personas. Entonces, ¿cuál va a ser el problema? De que ahora la gente que no sabe hacer el jailbreak y busca algún tutorial, probablemente no esté en iOS 14, esté en iOS 15 y en iOS 15 no hay ningún jailbreak. Hay un montón de tutoriales que son falsos en realidad. Entonces, hay algunos consejos que me gustaría estarles entregando a ustedes antes de lanzarse por un jailbreak que les va a hacer simplemente perder el tiempo y más encima te va a llenar de esos adware, como esa especie de virus en el calendario que te llegan un montón de notificaciones y ahí está, mira, tengo el video con los falsos jailbreak, déjame buscar acá y tengo en la descripción puros videos que hay que denunciar. Entonces, este tipo de contenido traen un daño terrible a la comunidad. Y déjame ver si tengo el listado en el video, si lo muestro o no. Creo que no. No, los consejos creo que lo tengo en el otro. Oh, rayos. Tenía que tener el video acá listo. Disculpen por estar buscándolo en este segundo. A ver, déjame escribir jailbreak falso. No, no aparece. Yo tenía otro video, pero me acuerdo de algunos consejos. Son bien sencillos de recordar. O sea, cómo estar identificando un jailbreak si es falso porque van a aparecer. Lo primero, todos los jailbreaks son gratuitos. ¿De acuerdo? No te pueden estar cobrando. No, no se cobra por los jailbreaks. Si alguien te está cobrando por un jailbreak, es engaño. ¿De acuerdo? Todos los jailbreaks son gratis. Déjame colocarle un título porque después se viene la captura de pantalla y se comparte. Entonces se pregunta cómo detectar un jailbreak falso. Entonces, número uno, son gratis, ¿de acuerdo? No son de pago, ¿de acuerdo? Número dos, son páginas web sin anuncios. Web sin anuncios.
¿De acuerdo? O sea, si tú estás ingresando y te dicen pincha acá y esperar un tiempo, pincha este otro lado y te empiezan a aparecer un anuncio tras otro, el jailbreak es falso, no lo hay. De hecho, uno lo puede ver en la página de Uncover, ¿cierto? O con Taurin, no hay anuncios. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que tiene que ver principalmente con las páginas web. Todo lo que tiene que ver con las web, a ver, déjame escribirlo de otra manera. No hay anuncios, publicidad, los advertisements. Estos son cuando ustedes ingresan a alguna página web. En la web no te pueden cobrar y en la web no van a aparecer anuncios. Lugares también donde las personas buscan tutoriales para hacer jailbreak es esta misma plataforma. Entonces, lo primero, hay que fijarse en los números del canal. ¿De acuerdo? Los números del canal. Y cuando vemos los números del canal, habla de número de suscriptores y el tema de las visitas. Y lamentablemente ya no vamos a poder juzgar por los likes y los dislikes. ¿De acuerdo? Pero, ¿y por qué ya este indicador, este que acabo de escribir ahora, deja de ser fidedigno porque YouTube nos va a quitar el número de dislikes? Pero de igual forma, hay algunos canales que de repente, ¿cómo puedo asociar los números del canal para saber si darme cuenta si es falso o no? Comparar. Primero, comparar con otros videos. Del mismo canal. ¿De acuerdo? / la temática. A veces les voy a dejar el video de los jailbreak falsos, mejor con los consejos. Se los voy a dejar acá en la descripción para que ustedes lo puedan ver. Ahí yo lo detallo, pero voy muy en lo profundo. Son 8 minutos que dura el video. ¿De acuerdo? Así que tampoco va a ser tan extenso, tan largo. Le voy a colocar consejos jailbreak falso. Acá lo voy a colocar consejos jailbreak falso. ¿Ya? Entonces, ahí acabo de dejar el enlace en la descripción. Le voy a poner una ampolleta. Ya, ahí está, para que lo vean después de esta transmisión o después de la repetición, vayan a ver el video que está en la descripción porque les va a ayudar muchísimo. Ahí está, ahí hay muchos más consejos que ahora. Ya, ¿cómo puedo ahora relacionar, enlazar? Mejor te voy a colocar acá cómo detectar consejos mejor. Consejos falsos tutoriales. Quiero que quede centrado. Consejos tutoriales y el rey mejor. Ahí está. ¿Cuáles son los consejos? Primero, si ingresan a alguna página web, no son de pago. Si ingresan a alguna página web, no tienen que haber anuncios. Consejo número 3, si lo buscan en YouTube, que es lo que tiene que ver ahora, el consejo número 3 es de YouTube. Y también el consejo número 4 también está enlazado a YouTube. Tienen que ver los números de suscriptores, visitas y likes, pero aún esto es cuestionable. ¿Y por qué es cuestionable? Por las decisiones que está tomando YouTube. No sabemos si luego va a ocultar no sé qué otras cosas, pero ¿cómo yo puedo darme cuenta si los suscriptores, visitas y likes es real? Hay que comparar con los videos con otros videos del mismo canal. ¿Y qué otras cosas hay que ver? 2 cosas hay que ver aquello. La temática. La temática y lo siguiente es la frecuencia. Creo que esos 2 aspectos son importantes. O sea, hay canales de YouTube que te muestran los tutoriales y te aparece, de hecho, lo muestro en el video que les dejé en la descripción, que es un canal de música folclórica. Y de repente aparece contenido del jailbreak y uno dice, ¿what? No digo que no se pueda hacer. Hay personas que lo hacen, lo consiguen y de repente pero un cambio tan abrupto de tema,
uno dice, no sé, Rick, parece falso. No estoy diciendo que ese sea falso automáticamente, pero hay que prestar mucha atención porque te van a hacer entrar a una página web y si hay que pagar o si hay anuncios, sal de ahí. Ya con esos dos primeros ya te libras de inmediato de mucho. O sea, cambian la temática. Lo siguiente es que son a lo mejor puros videos de jailbreak, pero son puros videos de tutorial, 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 tutorial. No hay noticias, no hay tweaks, no hay revisión de software, no hay nada. O sea, que es puro tutorial, tutorial. O sea, y la frecuencia, no sé, un video cada mes. Y hay algunos que no, porque los resuben cada semana. Y como compran visitas, ahí está el tema. Pero por lo menos con esto, a lo mejor ya, el canal generó sus ingresos, tenía anuncios los videos, etcétera, pero si vas a un enlace en la descripción y pum, te manda una página web donde hay que pagar o hay anuncios, sal de ahí. Es un jailbreak falso, ¿de acuerdo? Te llenan de estos anuncios de los calendarios como virus, te mandan a comprar aplicaciones y bueno, también un tutorial en este canal cómo solucionarlo, son en 2 minutos creo que dura el video, entrar a los ajustes de la parte de los calendarios, cuentas y estar eliminándolo de ciertos sectores, desactivando apretando ahí unos botones y se arregla todo. Entonces yo creo que esos serían los cuatro, o sea, esos 4 consejos que son vitales. Y los siguientes consejos, bueno, número 5, visitar fuentes oficiales. Visitar fuentes oficiales. Y cuando hablamos fuentes oficiales, hablamos de web que sean oficiales, hablamos de cuentas de Twitter, o sea, si tú no tienes cuenta de Twitter y te gusta el jailbreak, no, te estás perdiendo una red social donde se mueve todo allí. Ay, es que no sé usarlo. Bueno, la práctica hace el maestro. Créense una cuenta ahí de Twitter. Fuentes como Reddit también, ¿cierto? Y también hay servidores de Discord. O sea, tengo varias fuentes oficiales para estarlo viendo o como lo hacen algunos, de repente vienen y me preguntan, profe, ¿este jailbreak es real? Me mandan el video, profe, ¿es cierto esto? Y uno lo va viendo y va diciendo, sé que esto no sé, Rick, parece falso, mejor no. O sea, la idea es averiguar antes de hacerlo, porque se plaga de estafas. La gente, de hecho, los estafadores están súper felices con iOS 15, porque iOS 15 salió el 20 de septiembre, ya pasó el 20 de octubre, vamos al 20 de noviembre, y con todo este tiempo, que casi 2 meses de que salió iOS 15, la gente está esperando un jailbreak. ¿Qué pasa con checkra1n? Entonces ya debes estar el imparchable, el de por vida. Que Apple no ha parcheado checkra1n por si acaso. Lo que hizo fue generar otro tipo de bloqueo, pero el jailbreak sigue funcionando. Pero impiden de que el jailbreak concrete la instalación de Cydia porque manda el teléfono a pantalla negra, etcétera. Bueno, el tema es que son los más felices los estafadores porque la gente está subiendo a iOS 15 y está pidiendo jailbreak y van a hacer tutoriales de jailbreak que son falsos. checkra1n sin computador. O sea, uno dice, checkra1n sin computador. checkra1n está para siempre va a ser con computador. ¿De acuerdo? O sea, Anchor y Taurin se pueden llegar a hacer sin computador, pero checkra1n dice uno en serio. Son cosas que suceden. ¿Ya? Así que yo creo que para no alargarlo más, serían los 5 consejos. Estar visitando fuentes oficiales y se dan cuenta, no puse a YouTube como una fuente oficial, sino que ver a los creadores de herramientas, lo que ellos dicen, o consultar. También pueden entrar acá los grupos de Telegram, no es malo, ¿cierto? Hay algunos que acceden a grupos de Telegram, hay un montón. Yo en lo personal no tengo grupos de Telegram. Siempre he dicho que planeo hacer uno privado, al final nunca lo hago. Por un tema de tiempo, creo que no daría abasto ya para tantas notificaciones. Pero en fin, creo que serían los consejos. Entonces, ¿por qué YouTube va a aumentar esta fiebre del jailbreak? Como va a quitar los dislikes, estos tutoriales falsos van a abundar. Y como van a abundar estos tutoriales, la gente que quiere jailbreak lo va a buscar y va a estar cayendo porque no va a poder ver el contador de dislikes. Y aún con los comentarios, el creador de contenido, como en toda red social, uno puede ocultar o eliminar comentarios o bloquearlos. Entonces, está realmente difícil. Para evitar entonces que tengan que estar cayendo en este tipo de situaciones que son bastante incómodas, sería eso. Y el número 6, lo he repetido un montón de veces, esperar en la versión más baja de iOS, ¿cierto? Esperar en el iOS más bajo
en esperar en el iOS más bajo. Y número 7, guardar tus SH. ¿Qué es lo que son los SH? Es un archivo que lo guardas sin jailbreak. No necesitas jailbreak, tampoco necesitas computador. Los tutoriales están en la descripción. Y estos archivos te permiten, que pesan 10 kilobytes, una basura, no es nada, que se alojan en una nube, que tú no tienes que crearte una cuenta ni pagar, es gratuita. Y están allí esos archivos y luego tú puedes instalar, por ejemplo, hoy día yo podría instalar iOS 15.0 si quiero. Entonces iOS 15.0 no se puede instalar, pero se puede instalar. Tengo jailbreak, tengo mis SH, puedo subir a 15.0. Si quiero irme a 15.01, puedo irme a 15.01, no va a haber ningún problema, lo voy a lograr. Entonces, esa es la gracia de esos archivos, guardarlos y cuando salga un jailbreak, ocuparlos y subir a esa versión. Entonces, por ahora no hay prisa de estar subiendo a iOS 15, hay que esperar en el iOS más bajo y este acto de esperar es la paciencia, ¿cierto? Paciencia, paciencia. Hace un par de semanas, no, por la semana pasada, tuvimos el podcast con suscriptores y ahí se podía ver cómo estábamos conversando y había un joven, 17 años creo que tenía, y la paciencia que tenía, espectacular. O sea, véanlo. ¿Ya? Y yo creo que acá estaría todo, es la clave. Lo que se viene ahora es la captura de pantalla y tienen que escribir en Twitter hashtag en vivo con el profe. Y si tú estás viendo la repetición, igual toma la captura, mándala, por favor, no cuesta nada. ¿De acuerdo? Ahí está. El en vivo con el profe, colocan el enlace obviamente del video, me etiquetan. El protocolo como dice Alfredo. ¿Ya? Así que sería como que... Ay, captura de pantalla. Toma la captura, por favor. Toma la captura. Toma la captura, no te cuesta nada. Listo. Y ya. Me etiquetan, por favor. Y ahí lo tienen. Wow. Más de 100 likes. Superamos el segundo piso. Gracias a todos. Ahora activé los comentarios. Así que me dice Joffre Cedeño, profe, estoy en 1471. ¿Qué hago? Deme unos consejos. A guardar ahí, bloquear las actualizaciones. No subas de iOS. Eres el siguiente en tener jailbreak, así que no te muevas, por favor. ¿Qué es lo que dice Ángel Munguía? ¿Alguien sabe cuál es el tweak para hacer el teléfono más rápido a las animaciones? Creo que te respondieron, Speed Intensifier. Así es uno de ellos. Claro, uno apriete, aparecen de inmediato. ¿Ya? Déjenme ver acá qué otros comentarios. Me pregunta Mojapro 555, ¿hay jailbreak en 14.4.1? Sí, sí hay jailbreak para todos los dispositivos. Tutorial está en la descripción. ¿Ya? ¿Quién me dice también por acá? Ah, Anim Plus. Mira, y hay otro más. Saludos para Norland Thompson. ¿Cómo está Carmen Gallardo? ¿Cómo está el bebé? Espero que todo bien. Profe, ¿cuándo está la MacBook Pro con chip M1 en Chile? Está el MacBook Air, está a $1.000.000 chilenos. Serán como unos $1.500, algo así. Profe, ya le di al dedito like. Gracias, Joffre Cedeño. Me dice Juan Fernando Castillo Torres, profe, ¿sabe con el tweet de Al Demon para Alstor que no revoque en 7 días? Sí, lo cambiaron ahora de repo. Ahora está en Charis, Al Demon. Diego Dramer, ¿cómo estáis? Saludos hasta Bogotá también para ti. Gracias a todos. Excelente, me dice Carmen Gallardo, creciendo cada día. Gracias por preguntar. Espero que esté bien ese bebé. Me alegro mucho. Profe, ¿algún tweet parecido a Fake Model? No sé lo que hace Fake Model. Creo que hace un tiempo atrás me preguntaron de Fake Model y no sé lo que hace. Fake de falso modelo, como cambiar el modelo del iPhone. No sé en realidad cómo será. Me dice también acá, ¿hay jailbreak en iOS 14.4? Sí, Ángel Reyes, para todos los dispositivos. Tutorial está en la descripción. Seba Rain, profe, instalé Quart y nunca más me llegaron las notificaciones de WhatsApp. Mira bien en Quart porque hay una opción que te deja la notificación solamente como un círculo. Yo también lo coloqué y como que caían y dónde están mis notificaciones y solamente aparecía el icono de la notificación y se iba. ¿Ya? No recuerdo cómo se llamaba el ajuste, pero está el revisado de Quart para que lo puedas ver. Ahí sí yo recuerdo que lo menciono. Ricardo Yauri, profe, para actualizar Uncover desde Flexor, elimino y descargo. Sí,
elimina el jailbreak, apagas el teléfono, lo enciendes y descargas otra vez Uncover y te va a funcionar, obviamente, si estás con una versión de iOS que es compatible con Uncover. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice Juan Fernando Castillo? Gracias, profe. Saludos desde Chihuahua, México. Saludos también hasta allá, Juan Fernando, que estéis bien. ¿Qué es lo que dice Jorge Luis Flores? Profe, ¿algún tutorial para simular un número telefónico? Creo que hay, pero ya no sé si funcionan en iOS 14 o 15. Antes sí habían, pero ver acá en YouTube, busca. Debe haber alguien que lo tiene que haber hecho. ¿De acuerdo? Está también José Carlos Sánchez desde Lima, Perú. Oye, parece que van a abrir las fronteras, José Carlos. Quiero ir a Tacna. ¿Qué es lo que dice Mateo González? YouTube en Android ruteado y no sirvió mucho, la verdad. Sí es distinto, Mateo, el tema del jailbreak. El jailbreak versus el root, obviamente el jailbreak hace mucho más. ¿Qué es lo que dice Rodolfo Saldana o Saldaña? Profe, ¿qué noticias hay para 15.1 Beta 3 12 Pro Max para el futuro? Que es una versión vulnerable, de acuerdo a lo que tenemos por ahora. Pero todavía no hay vulnerabilidades completas que hayan sido hechas públicas, pero no te muevas. ¿Ya? Y aguanta el mensajito de la beta, que es incómodo. Luego con jailbreak se quita aquello, instalas un tweak y no te aparece más el mensaje de la beta. Ya, por ahora, acostúmbrate a ella y ya se va a acabar. ¿Qué dice acá José Luis Correa? Yo estuve buscando y si hay muchos videos, no sabía, pero soy nuevo en todo esto. Claro, hay que estar investigando, algo va a aparecer, algo va a salir. David Sofio, que dice, profe, ¿algún tweak para evitar los problemas con el Preference Bundle? Sí, coloca lo mismo, coloca profe Juan Antonio Bundle y ahí te muestro cómo hacerlo. Algunos lo que tuvieron que hacer fue eliminar el jailbreak si tenían Uncover y luego volverlo a instalar y luego seguir los pasos que muestro en el video. Para mí que tú quieres overclockear tu iPhone. Hay tweaks que en cierta forma ayudan, que uno puede manejar la CPU y el GPU del iPhone, pero así como hacerle un overclocking, nunca tanto. Fake Model simula un dispositivo más avanzado, pero es como para tener funciones, como para no ocupar el botón Home y con gestos, cambiar la resolución de la pantalla, algo así será. Jailbreak en 15.1, ¿será posible? Pregunta Gabriel Romero. Sí, Gabriel, va a ser posible. El tema es el cuándo nada más, que se espera para el primer trimestre del próximo año. Espero equivocarme y que salga antes. ¿Ya? Russell dice, mi iPad Pro primera generación va lento, y no sé si es por el jailbreak o la batería que ya tiene más de 1000 ciclos. Bueno, ve el reemplazo de la batería, busca cómo hacerlo, probablemente va a cambiar el rendimiento. Sabemos que Apple hace esas movidas para, obviamente, prolongar la vida de la batería. ¿Ya? Full jailbreak. Profe, ¿irá a salir primero el jailbreak de 14.6 para todos los dispositivos que sea compatible Fugu 14? En los que faltan, no creo. Fugu 14 se queda hasta 14.5.1. Son las vulnerabilidades que ocupa y hasta 14.5.1. Luego de 14.6 para arriba, habría que estar esperando un Uncover o Taurin, algo así. Ricardo Yauri, estamos terminando, quedan 2 minutos y viene la despedida, porque tengo problemas con BioProtect, como que se crachea, no puedo entrar a las preferencias y lo pagué. Bueno, pide el reembolso del dinero o comunícate con el desarrollador, porque sé que no ha estado dando respuesta. Hay otras personas que también me han preguntado de BioProtect y de otros tweaks de Elías Limnios, Callbar, Audio Recorder, todavía no está actualizado, así que hay que esperar que respondan los mensajes, no sabemos qué ha pasado en realidad con él. ¿Ya? Por favor, alguna noticia para el viernes de 14.1, sí, esperar. No hay novedades concretas todavía. ¿Qué tal, profe? Ahí para la iPad Air 2, bueno, de Jitter va a depender de la versión de iPad OS que tenga tu tablet. Si está en 14.5.1 hacia abajo, tienes jailbreak hoy día, tutorial en la descripción. En caso contrario, a esperar. Profe, sí cambia un poco la resolución, pero sin riesgo. Hay que tener cuidado. Yo una vez le cambié la resolución a un teléfono y la pantalla empezó como a crashear, se movía, se pixelaba, prendía, apagada. Oye, a veces se veía, a veces no, y fui metiéndome con Filsa, poco a poco entrando y hasta que se veía, hacía algo y lo pude arreglar. Hay que tener ojo con ese tema de las resoluciones. Son bien seguros algunos tweaks, pero si te vas a meter con ello, tienes que saber que si algo llega a pasar, vas a pasar un susto. ¿Ya? Porque hay personas que actualizan y se van a la última versión de iOS y no hay jailbreak quizás hasta cuándo. Así que, ojo con eso. ¿Qué es lo que dice Alejandro Rivera? Que el iPad Air 2 sí tiene checkra. El iPad Air 2 tiene, viste Alejandro, el tema de los procesadores del iPad. Son tantos iPad. Tiene checkra, tutorial está en la descripción, te sirve incluso hasta 14.8.1. Y en todo iOS 13 y en todo iOS 12. Hola, profe, año en iOS 13.4. Paulo Gil Arroyo González. Ándale, la última pregunta. Y quise hacer el jailbreak de Uncover en Alstor, pero una vez que lo instalo Alstor en mi iPhone, no lo puedo abrir. ¿Será algún problema de la versión? Tienes que tener actualizado al server en el computador.
Y hay otras formas también de instalar Anchor. Están los tutoriales en la descripción. Sidelowly es una de ellas. ¿Qué pasa, Seba Rain? Polo Región, Francia, y ella es muy rápido, sí. Ya, chiquillos, me despido entonces, que estén todos muy bien. Recuerden subir la captura, que tengan un lindo día. Y gracias también por todo su apoyo durante la semana. El podcast es mañana. Hay 4 sorteos. Gánatelo tú, por favor. Si nunca has ganado un sorteo, anda a Twitter y escribe: nunca he ganado un sorteo tuyo, y te lo voy a dar. Así de simple. Para motivarle a que estén ahí metiéndose. ¿Ya? Así que, profe, lo amo. Ándale. Manifestaciones de cariño. Dios también te bendiga, Alejandro, que esté muy bien. Saludos a todos. Chao, Byron González. Saludos hasta Ecuador. Que se puede hacer un iPhone 10 en 15.1 a esperar. Todavía no hay jailbreak ahí. Te cuidas tú también, Harvey García. Gracias por estar acá. Gracias a todos. Que tengan un lindo día, un lindo tarde. Estamos ahí en contacto, ¿ya? Tengo un iPhone 13 Pro Max en la versión de iOS 15. No actualicen más y disfruta esa máquina. Ya, el iPhone 13 yo lo subiría a 15.1. Tiene mejoras que le va a servir a ese dispositivo, y dejarlo ahí nada más. ¿Ya? Me dice Akaja Kim, profe, es el mejor. Gracias a ti por los comentarios. Besos a todos. Se despide entonces el profe Juan Antonio. Atento al podcast mañana, atento a los sorteos. Gánatelo tú. Si nunca has ganado, di: profe, yo nunca he ganado. Reviso mi registro, si es cierto, premio para ti. ¿Ya? Se despide entonces el profe Juan Antonio. Nos vemos mañana con otro video. Chao, chao.